Elementos de seguridad de Chiapas y fuerzas federales abatieron al Cachorro, presunto lugarteniente y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación de Chiapas. En estos hechos, 3 elementos de la Policía Estatal resultaron heridos y 2 agresores perdieron la vida. Uno de ellos identificado como Brian, alias El Cachorro, jefe de plaza de cártel de Chiapas y Guatemala. El Cachorro está muerto. Sí, así como lo escuchan. Después de una intensa balacera en las inmediaciones de Villacorso, Chiapas, Brian El Cachorro, segundo al mando del CJG en el estado y jefe de plaza del cartel de Chiapas y Guatemala, terminó su vida de violencia de la manera más predecible posible, abatido por las fuerzas federales y estatales. La noticia, por supuesto, llegó con un saldo de 3 policías heridos, pero tranquilos, no están en peligro. El operativo, que podría parecer un guión de acción barato, tiene sus detalles, y de esos detalles, amigos, viene lo interesante. Porque el operativo en sí no fue solo una respuesta al ataque, sino una muestra de las constantes batallas entre la autoridad y los criminales en una región que vive bajo la sombra del narcotráfico. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo una parte de una historia mucho más grande? Ya lo sabemos. Las autoridades nos venden la idea de que cada vez que atrapan a un líder del cartel, están un paso más cerca de la pacificación. Esta vez no es diferente. En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y las Fuerzas Armadas, tras el enfrentamiento armado el 21 de abril, se dieron de baja a Brian El Cachorro y a su escolta personal. Aparentemente una victoria, ¿verdad? Claro, si obviamos el hecho de que el CJNG ha demostrado ser casi tan inmortal como los villanos de películas de segunda categoría. Fueron 3 policías los que se llevaron la peor parte de este tiroteo, aunque por suerte ya están fuera de peligro, pero el daño fue palpable. Después de la balacera, se incautaron armas largas y cortas, lo que siempre es un buen detalle para los comunicados oficiales. Con estos resultados, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con Defensa, con el Guardia Nacional y con toda la mesa de seguridad, seguimos refrendando el compromiso de servir a Chiapas y seguir pacificando el Estado. Estos sujetos estaban cobrando piso en esa área, se encontraron operando y bueno, hoy 2 generadores de violencia más neutralizados. Seguiremos trabajando y avanzando para la pacificación de Chiapas. También quiero decirles que desafortunadamente de estos hechos tenemos 2 compañeros lesionados. Uno de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, uno de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, están fuera de peligro, ya están siendo atendidos, sin embargo seguiremos trabajando de frente. Pero el tema aquí no es solo la neutralización de estos generadores de violencia, como los llama la autoridad, sino qué significa realmente para una región que a estas alturas ya está acostumbrada a los operativos de seguridad, que más que soluciones parecen ser parches temporales en un tejido roto. Porque mientras las autoridades celebran esta victoria, la pregunta sigue en pie. ¿De verdad estamos más cerca de la pacificación de Chiapas o simplemente hemos reemplazado una cara conocida por una más oscura? Es fascinante. Luego, en un par de horas, el Cachorro pasó de ser un criminal buscado a una estadística más en los operativos de seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, el pueblo vuelve a quedar con un sabor a nada. El cartel Jalisco Nueva Generación no desaparece porque eliminen a uno de sus hombres clave. No, esto no funciona así. La verdadera pregunta es si el abatimiento del Cachorro impactará en la dinámica del crimen organizado en Chiapas. Por supuesto, las fuerzas federales y estatales han dejado claro que seguirán trabajando por la pacificación de la región. Qué bien suena eso, ¿no? Pero lo que no nos dicen es que las células del cartel de Jalisco siguen operando con total libertad, extorsionando, vendiendo drogas y controlando el terreno. Y como si fuera poco, las autoridades, incluso después de un operativo tan exitoso, refuerzan los patrullajes en Villacorso y municipios cercanos. ¿Por qué? Porque ya saben que la revancha es inevitable. A pesar de los esfuerzos por neutralizar a algunos de los cabecillas, el sistema sigue funcionando y la estructura no se derrumba tan fácilmente. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? ¿Es solo una manera de calmar la opinión pública o realmente hay una estrategia detrás de todo esto? De nuevo, solo estamos viendo una pequeña parte del rompecabezas y si no lo entendemos,
el siguiente capítulo de este drama puede ser mucho más violento. Parece que la idea de la pacificación es como esas metas de año nuevo que nunca cumplimos. El gobierno está comprometido, nos dicen, pero ¿realmente lo está? Cada vez que escuchamos la palabra pacificación, nos imaginamos que el estado de cosas va a mejorar, que el crimen va a disminuir, que finalmente habrá justicia en las calles. Pero lo que realmente pasa es que los operativos continúan y el crimen organizado sigue infiltrándose en todos los rincones de Chiapas. Y no solo eso, la violencia no se limita a los narcos. Los policías están siendo atacados, las autoridades no tienen control total de la situación y la gente sigue viviendo con miedo. Ahora, si nos centramos en el famoso Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos más poderosos en el país, vemos que la historia de neutralización de sus líderes está más llena de altibajos que de avances reales. El cachorro cayó, sí, pero el Cartel de Jalisco no va a dejar de operar porque un hombre sea eliminado. De hecho, la estructura sigue intacta como una rueda que no se detiene, girando más rápido y sin freno. Esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda. ¿De qué sirve entonces desmantelar parcialmente una red si la otra parte sigue en pie? Y lo que viene después es aún más interesante. Como en medio de todo este caos, las fuerzas de seguridad se están adaptando a la realidad de un país que parece haber aceptado que las batallas no se ganan de un día para otro, pero la pacificación sigue siendo el anhelo. ¿Y quién no quiere vivir en paz? Yo creo que todos, ¿no? Mientras algunos celebran el abatimiento del cachorro, en Teocaltiche, Jalisco, la historia es otra. Aquí, el Cartel Jalisco Nueva Generación sigue extendiendo su dominio. Mientras el municipio se ve atrapado en una espiral de violencia sin control, activistas y pobladores no dejan de denunciar la presencia de este grupo criminal que parece tener más poder que la propia autoridad local. Y mientras el gobierno de Jalisco se mantiene firme en su discurso de lucha contra el crimen organizado, la realidad de los hechos sigue pintando un panorama bastante sombrío. El caso de Teocaltiche es, como dirían muchos, un claro ejemplo de lo que sucede cuando las autoridades no logran frenar la expansión de los carteles. A principios de año, desaparecieron 8 policías municipales. La misma historia, cuerpos, balaceras y desaparición. Luego, vino el asesinato de Ramón Grande Moncada, director de la Policía Municipal, dejando claro que ni siquiera los encargados de impartir justicia están a salvo aquí. A esta lista se suman otros casos de violencia, asesinatos, desapariciones, patrullajes sin resultado, todo en un corto periodo de tiempo. Y lo peor, amigos, es que nadie sabe con certeza si el cartel de Sinaloa está detrás de todo esto o si el CJNG ya tiene el control total de la región. En cualquier caso, los habitantes de Teocaltiche viven con miedo, esperando que algo cambie. Pero, como en el caso del cachorro, la historia sigue siendo la misma. Más muertes, más extorsión y más sufrimiento para la población. Entonces, al final del día, podemos celebrar una pequeña victoria aquí, un abatimiento allá, pero la verdad es que la violencia sigue en ascenso, como una bola de nieve que no para de rodar. El cachorro ha caído, pero el Cartel de Jalisco sigue expandiendo su influencia. Teocaltiche, Chiapas y muchos otros lugares viven la misma película de terror, donde la violencia se siente como una constante, y aunque los operativos de seguridad continúan, parece que estamos atrapados en un ciclo sin fin. El objetivo de pacificar el país, aunque noble, parece estar más lejos de lo que nos dicen. Porque mientras el gobierno sigue diciendo que no bajará la guardia, los grupos criminales siguen ganando terreno. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es realmente posible pacificar Chiapas y Jalisco, por ejemplo? ¿O simplemente estamos ante otro episodio de una serie que no tiene un final claro y tampoco vislumbramos que lo tenga pronto? Así que, la próxima vez que escuchemos que otro líder del crimen organizado ha sido neutralizado, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué tanto cambia esto realmente? Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.